Hola amigos de Factores de Poder, una vez más les doy las gracias por sintonizar este canal y por ver estos análisis, estos videos que yo les presento. Además, les reitero las gracias por tener la amabilidad y digamos la disposición de dejar sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias, sobre todo sus críticas. Por ejemplo, como varias personas lo hicieron de manera muy respetuosa y algunos muy contundente la semana pasada con respecto al video que les presenté. Yo debo decirles que nunca me inclino, no me gusta inclinarme por el análisis de escenarios, porque el análisis de escenarios se ha convertido prácticamente como un ejercicio de imaginación, donde yo hago una lista de 100 posibilidades, las puedo configurar, disculpen, en base a mi gusto, a mi parecer, y escoger una que yo creo que es la más probable, que quizás no es la más probable, sino simplemente la que más me gustaría que se confirme. Esto creo que induce a error. Creo que la tendencia que hay a este análisis de escenarios es porque se ha convertido en un formidable elemento de propaganda política. Esto es que si yo tengo más o menos credibilidad porque soy un influencer, yo me presento acá y les digo, bueno, esto es lo que yo creo que va a ocurrir el 28. Y bueno, en lugar de analista, lo que hago es un ejercicio fallido de predicción o tratar de profetizar algo que en realidad nadie sabe lo que puede ocurrir. O sea, porque hay tantos imponderables que pueden pasar de hoy al 28, como en efecto hemos podido ver hasta el día de hoy, cosas que no pensamos que iban a ocurrir y han ocurrido. De manera que yo creo que, por lo menos como a mí me parece que se debe presentar un análisis político con rigor, por respeto a ustedes, la audiencia, es el análisis de coyuntura. El análisis de coyuntura me obliga a mí a trabajar con lo que hay, no con lo que podría haber, lo que podría existir. Tengo que trabajar con establecer, seleccionar un periodo de tiempo, establecer la prioridad de unos eventos específicos que en mi criterio serían los más relevantes, identificar los actores, identificar cuáles son las razones por las cuales se está dando esa lucha, no las que ellos declaran, sino las que yo identifico como las razones que responden a una lógica que está conectada con esos comportamientos, con esos patrones de conducta que esos actores políticos han demostrado. De manera que el análisis de coyuntura pues me permite trabajar con lo que hay, no con lo que podría existir o lo que yo podría anticipar en el futuro. Por eso hoy voy a hacer una serie de consideraciones tratando de mantenerme dentro del patrón, dentro de ese rigor de lo que es el análisis de coyuntura, tomando en cuenta además que muy poco se puede agregar nuevo que ya no se haya discutido con ustedes. Muy poco, inclusive los últimos eventos que han ocurrido en estas últimas horas, en estos últimos días, en realidad, en mi opinión, no alteran las líneas fundamentales de lo que estamos viendo, hacia dónde apunta lo que está desarrollándose en función del 28 de julio. Sin embargo, yo tengo pues una serie de, consideraciones constatando lo que ha venido ocurriendo y también, por supuesto, algunas recomendaciones para las personas que nos escuchan. En primer lugar, al igual como lo planteé la semana pasada, de mi parte, ya ustedes saben que por las razones que he explicado y he escrito en las columnas que comparto con los diferentes medios, que soy opuesto radicalmente a votar en tiranía y menos en las absurdas condiciones que se les presenta hoy a los venezolanos. Creo que es una falta de respeto, creo que prestarse para eso es ser parte de la estafa, creo que se abusa de la buena fe de la gente, pero dicho esto, también debo decir que esto no me da mi autoridad para satanizar y condenar a los venezolanos, debo decirlo, a los cientos de miles de venezolanos que de buena fe creen que efectivamente votando se puede salir del chavismo. Y uno lo entiende porque el grado de desesperación es tan grande que hay gente que le dice a uno, bueno, pero es que si ya lo hemos perdido todo, ¿qué nos cuesta ir a votar? Y desde la perspectiva de un ciudadano que nos dice eso, pensamos que esa es una posición
tan respetable como la de aquellos venezolanos que dicen, mira, esto aquí no hay salida y yo me voy vía el Darién. Porque cada quien decide lo que considera más importante, valorando el interés nacional, valorando el interés familiar y el interés personal. Y hay personas que han llegado a la conclusión de que realmente es muy poco lo que se puede esperar de este dilema entre el malo y el peor que nos presenta la falsa oposición y el régimen chavista. Pero esto es para decir que en todo caso, aquellas muchas personas, pues que están dispuestas a ir a votar, pues que vayan a votar por las razones que ellas consideren convenientes. La semana pasada yo les decía, muchas de quienes hoy consideran que no se debe votar y que no van a votar como una decisión desde el punto de vista político, no, porque hay otros que no van a votar porque no se les permitió queriendo votar. Por ejemplo, yo conozco muchas personas en el exterior que tienen mucho tiempo y han perdido contacto con la realidad de Venezuela y dicen, yo quisiera ir a votar, pero no se me permitió ir a votar. Como también conozco a muchas personas en el exterior que salieron de Venezuela este año o el año pasado, que simplemente dicen, a mí no me interesa votar, porque es que eso no me resolvió nada o no resolvió la situación política en los últimos 25 años. De manera que hay de todo. Y lo que quiero decir es que muchas de estas personas en el pasado también creyeron que se podía salir del régimen chavista votando. Y son las personas que vienen de desengaños consecutivos, de las elecciones ¿Alguien recuerda cuando esta misma oposición de la Plataforma Unitaria, antes MUD, antes Coordinadora Democrática, postuló nada más y nada menos que a Francisco Arias Cárdenas como el flamante abanderado de la oposición venezolana para enfrentárselo a Hugo Chávez? Bueno, desde entonces venimos arrastrando ese karma, por utilizar una palabra, vamos a decir, filosófico-religiosa, de la vía electoral y de creer que jugando si no se cambian esas reglas de juego, pues será difícil ver un resultado diferente. Pero bueno, ya son 25 años acumulando experiencia. Bueno, hay venezolanos que toman esa experiencia y dicen, yo no voy a votar. Pero hay muchos venezolanos que sí, lo hemos visto en las concentraciones. Yo creo que cuando se hace inclusive hasta una encuesta, hay mucha gente que realmente cree que esta es la última oportunidad. Y bueno, uno nunca sabe si esta es la última o es la primera de las que aún faltan por venir, porque siempre se nos dice lo mismo, esta sí, ahora sí. Y ustedes deben recordar que en elecciones anteriores, cuando los venezolanos que hoy están fuera de Venezuela estaban votando en Venezuela, bueno, esas fueron unas magníficas movilizaciones que en su momento hizo Manuel Rosales, Capriles Radonsky. Ya sabemos en qué terminó todo esto. El punto es que yo diga acá, voten o no voten, no cambia en lo más mínimo la dinámica de lo que va a ocurrir el 28 de julio. Yo, por el contrario, diría, bueno, que el que quiera votar, que vote, pero que esté consciente de lo que está haciendo, que no sea víctima de la estafa, de la falsa oposición o del chavismo, que no se vaya a creer el cuento de que, o sea, bueno, votar, perfecto, va y vota y entonces estar expectante de lo que viene, pero sobre todo leerle con mucho detenimiento el discurso a los líderes de la falsa oposición, porque son ellos los que han embaucado a mucha gente en esta vía y son ellos los que tendrán que resolver el nudo que armaron y que debería tener una resolución el 28 de julio. Que el que quiera votar, que vote, y el que no quiera votar, que no vote, pero que el que vaya a votar por lo menos esté en la disposición anímica de tomarlo como una experiencia política pedagógica, porque por lo que viene, digamos, por lo que podemos anticipar que viene a partir de el 28 de julio. Dicho esto, también pues es importante, puntualizar que, como les decía anteriormente, muy poco se puede agregar a lo que ya ustedes saben, que estamos asistiendo a unas elecciones que son controladas por el régimen,
que tienen todos los mecanismos para ejecutar, perpetrar el fraude electoral, que yo lo diga. Oye, pero hay que ser bien infantil para decir, bueno, Humberto dice eso porque es que no quiere que la gente no vote. No, bueno, el que me está escuchando puede decir, bueno, para darle la razón a los de la falsa oposición, vamos a aplastar el fraude votando masivamente. Yo digo que esa experiencia puede tener inclusive su resultado positivo desde el punto de vista pedagógico, de aprender cómo es que se manejan este tipo de cosas, porque en algún momento pues habrá que levantarse para debatir si la estrategia que planteó la oposición de la Plataforma Unitaria y la MUD fue la correcta o si por el contrario ellos embaucaron a la gente una vez más y fueron copartícipes de esa estafa electoral, porque tal como lo explicábamos y lo discutíamos la semana pasada, no puede ser que a cada arbitrariedad y a cada abuso que ya prácticamente el último abuso que falta es el del 28. O sea, ese va a ser la corona de los abusos, que es después de que ellos han aceptado toda esta cadena de irregularidades, bueno, falta la irregularidad final, es la corona de los abusos, la madre de todos los abusos. Cuando les digan en la cara, mire, Nicolás Maduro es el ganador y ellos tendrán que resolver qué van a decir. Algunas personas que han dejado comentarios en este canal, en diferente manera me han planteado, me dicen, pero bueno, es que usted es muy negativo, usted no ve sino una sola posibilidad, usted lo que ve es que el chavismo se va a robar las elecciones. ¿Qué pasaría si el chavismo no se las roba? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la gente sale a votar y los operadores de las máquinas se les enredan las manos y no pueden hacer el fraude? ¿Y qué pasaría si sale Edmundo González con la mayoría de los votos? Bueno, esto está relativamente cae dentro del terreno de eso, de los escenarios, pero de lo cual ya yo les he explicado que no me inclino a trabajar sobre una hipótesis que realmente es una hipótesis que necesita más anclaje en la realidad. Ahora, lo que sí yo creo que es importante analizar es parte de del discurso que se usa para animar a que la gente vaya a votar y que la gente valide de que la tesis de la oposición, la tesis de la electoral, de que hay que seguir en la vía electoral hasta el final, de que esa tesis es la correcta, es que se dice que es que el chavismo ya se cansó de ejercer el poder, que el chavismo está cansado, que el chavismo quiere negociar, que por eso llama a los Estados Unidos, que cada vez que el chavismo mete presa a la gente es un síntoma de debilidad. Y yo acá digo, bueno, pero o sea, yo creo que no hay la menor duda que por cada venezolano que el chavismo mete a la cárcel porque le abrió las puertas de su casa o de su restaurante a María Corina Machado y a Edmundo González, bueno, yo creo que por cada incidente que ocurre hay 100 personas que se suman, que se animan a decir, bueno, vamos a votar, vamos a ir y no nos vamos a dejar. Yo era una convencida de que el agua de Estados Unidos era 100% potable, hasta que un experto me hizo la prueba en casa. Ni la del filtro de la nevera, ni siquiera la envasada es sana para el consumo. Por eso, instalé en mi hogar la planta de tratamiento que alcaliniza toda el agua y se acabó hasta la resequedad de la piel y del pelo. Es la mejor inversión que he hecho por mi salud y la de mi familia. No creas solo en mi palabra, pide que te hagan la prueba gratis en tu casa. Escribe al correo pruebadeaguagratis@gmail.com para una consulta totalmente gratis. Y eso que lo vemos nosotros, pues yo creo que el chavismo también lo ve. Lo hacen por desespero, lo hacen por miedo. Yo la verdad no lo sé, pero yo creo que cuando estamos en el momento más álgido y siguen metiendo presa, bueno, yo creo que eso no es miedo, yo creo que eso es terrorismo de Estado. Yo creo, por el contrario, que estamos alcanzando niveles inauditos de violencia política que la falsa oposición de la MUD y la Plataforma Unitaria ha venido desestimando sistemáticamente.
banalizando todos los cuestionamientos que se le hacen al régimen electoral que controla el gobierno. Y a la hora, cuando la falsa oposición acepta no solamente las irregularidades, sino acepta toda esta cadena de abusos como parte como parte de la elección, pues lo que está haciendo esa oposición no es otra cosa sino legitimar, aceptar y hacerse parte de algo que lo que está haciendo es normalizarlo. O sea, si nosotros nos guiamos por los parámetros que nos plantea la oposición de la MUD y la plataforma unitaria, bueno, ellos dicen, sí, estas son unas elecciones que no son competitivas. Dios mío, pero es que no es un problema de competitividad, este es un problema de terrorismo puro y duro. Pero aún así, la oposición considera que nadie los saca de la vía de la ruta electoral y ellos tienen la esperanza de que voto mata fraude. Y claro, el problema y la crítica, yo creo que esto es muy importante insistir en esto. Lo que hay que tener claro es que la tesis de que voto mata fraude es una tesis que ayuda al régimen chavista. ¿Por qué? Porque para que voto mate fraude hay que darle crédito, hay que creer en el Consejo Nacional Electoral Chavista que preside Elvis Amoroso. Y eso es un precio demasiado alto que se le pide a los venezolanos. Es demasiado decirle a los venezolanos, como voto mata fraude y quien va a anunciar el resultado de los votos es ese Consejo Electoral Chavista que preside Elvis Amoroso, entonces aguantemos la respiración, nos quedamos un poco expectantes hasta el momento en que el señor diga lo que tiene que decir y lo presente como, entre comillas, una tendencia irreversible. La crítica que le hemos hecho sistemáticamente a María Corina Machado, a Edmundo González y a todo el elenco de la MUD y de la plataforma unitaria es que ellos han venido aceptando como normal lo que no es normal, con el engaño, porque no tiene eso otra manera de ser presentado, que si la gente va a votar y si garantizamos que los testigos estén en las mesas, esto va a impedir el fraude. Yo creo que ellos han deliberadamente, a propósito, porque María Corina no es ninguna persona desconocedora de estos manejos del chavismo en materia de fraude electoral, como ella lo demostró correctamente cuando estuvo al frente de Súmate. O sea que ella y todos esos zorros viejos de la oposición saben muy bien que vamos a la madre de todos los fraudes. Y aún así ellos pues están dispuestos a insistir en que nadie los saca de la vía electoral. Y esto pues está conectado también con la manera como ellos se han planteado la confrontación con el régimen chavista. Nosotros hemos dicho y hemos sido consecuentes con ese análisis. No porque le estemos haciendo una apología a la violencia, sino es constatar que los factores de poder que están en juego, el que está decidiendo el proceso, el que está resolviendo lo que va a ocurrir el 28, no es la institución del voto, es el cuerpo militar, son los militares en armas, es una fuerza armada que ha sido degenerada, prostituida por el régimen chavista para ponerla a su servicio. Entonces, sobre un consejo electoral que está comprometido 100% con el régimen chavista y sobre una fuerza armada que está soportando en su gran e inmensa mayoría al régimen chavista, se nos pide a los venezolanos que tengamos confianza en el resultado del árbitro y en el papel institucional, entre comillas, de esa fuerza armada. Si no hay, si las cosas siguen este rumbo, yo creo que va a ser, vamos a una situación, que habrá que analizar en su momento, que es el desenlace del 28, después de que la gente acuda a votar masivamente y luego de que Elvis Amoroso anuncie los resultados. Les decía que varias personas en este canal me han dicho, bueno, pero usted presenta lo negativo y entonces favorece con sus análisis al régimen. No, yo creo que sí es importante analizar por qué la oposición
habla de una transición. ¿Y por qué dicen que el chavismo se cansó de gobernar? Porque cuando se habla de transición, la idea opuesta de la transición es una dinámica, ¿no? Que ya muchos de ustedes han escuchado analistas explicando. Para que la dinámica de la transición opere, tiene que haber condición. Tiene que haber elementos que alimenten, que de alguna manera sean el incentivo para que el que está aferrado al poder entre en un proceso de negociar para ceder. La manera como lo ha planteado la falsa oposición es que es el argumento del peso moral, del peso jurídico o legal, que es lo menos, y en eso pues habrá que parcialmente darles la razón. Lo menos que se le puede pedir al chavismo es, bueno, pero por favor, señores, al menos cumplan su propia constitución. ¿Qué les parece si todos agachamos la cabeza, incluidos ustedes, ante la constitución que ustedes inventaron, ante la legalidad que ustedes tienen, y entonces, bueno, jueguen respetando esa legalidad? El problema es que el chavismo no respeta su propia legalidad. El problema es que el chavismo cambia las reglas de juego conforme le conviene, porque el problema no es la legalidad, ni siquiera su propia legalidad. El problema es mantenerse atornillado al poder. Hablar de una transición nos parece que es una ociosidad, es algo es pastoreo en las nubes, de decir que bueno, que hay una negociación, pero ¿qué negociación puede haber si esta gente está demostrando hasta dónde están dispuestos a llegar? Plantear la idea de la transición es, desde la óptica de la falsa oposición, de la MUD, Plataforma Unitaria, es de entrada reconocer la debilidad en la cual se está. O sea, cuando uno escucha argumentos, decirle, bueno, es que ustedes chavistas deberían estar cansados de gobernar, ustedes deberían entregar el poder, a ustedes les hace falta ser oposición. Pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con ese engaño y esa ingenuidad? O sea, ¿quién se pretende engañar con eso? Y claro, el argumento de la transición, por supuesto, dentro de la órbita de quienes quieren votar, pues racionaliza que efectivamente, pues sí, o sea que hay gente que de verdad está convencida. Hay mucha gente que va a votar, no lo hace convencida de que le van a robar el voto. Al contrario, hay mucha gente que va a votar porque cree que el voto va a ser respetado por ese consejo electoral y esa decisión va a ser respetada por esa Fuerza Armada, y por lo tanto, si es posible, un escenario, una situación donde frente a una mayoría de votos, el régimen chavista entregue el poder. La idea opuesta a la transición, que en mi opinión, o la dinámica opuesta a la transición, que en mi opinión está más conectada con la realidad, porque es producto de procesos reales, es producto de cómo realmente se discute y se resuelven las cosas políticas. Normalmente una negociación es el punto culminante de una cadena de procesos de conflicto, y en muchos casos son conflictos de naturaleza violenta. Pero claro, la gente se queda con la tapa del frasco, que es, se firmó un pacto, se hizo una negociación, y desconoce la historia que ha conducido a la firma de ese pacto, a esa negociación y eventualmente a esa transición. Antes de llegar a esa negociación y esa transición, hubo procesos de conflicto y de ruptura, de fractura. La ruptura es la dinámica opuesta a la transición. La ruptura implica que existan componentes dentro de esa sociedad que entran en contradicción, que se separan, o dentro de ese régimen político. Por ejemplo, dentro de las Fuerzas Armadas chavistas, que ocurra algún tipo de proceso de confrontación y eso lleve inevitablemente a un enfrentamiento que en sus etapas decisivas va a ser violento. No porque yo lo diga ni porque lo desee, sino porque es que históricamente ha sido y será de esa manera. Entonces, para responder algunas preguntas y algunas inquietudes que nos han hecho personas con respecto al video de la semana pasada, que me dicen, bueno, pero ¿es acaso imposible que el chavismo entregue el poder? Bueno,
En primer lugar, hay que tener algunas cosas claras. En primer lugar, un régimen político, aunque es muy popular el cliché, la idea que dice es que se derrumbó, cayó. En realidad, hay fuerzas internas que están operando para producir un reacomodo y para tumbar ese régimen y sustituirlo por otro. Entonces, el punto que estaría en discusión es si el evento al cual se ha convocado a los venezolanos el 28 de julio es un evento determinante que podría desencadenar en que el chavismo entregue el poder. Bueno, si lo analizamos como se ha presentado a los venezolanos la tesis de que la vía electoral no es negociable, de que hay que seguir en la ruta electoral y de que el voto, este es, digamos, el razonamiento para darle la razón a quienes creen que es posible que por la vía del voto se pueda derrocar o sacar del poder el régimen chavista. Tendrían que ocurrir tres cosas, yo diría casi que en forma concurrente, ¿no? En primer lugar, tendría que ocurrir que una vez que la gente va a votar, el Consejo Nacional Electoral Chavista decide no meter sus manos en ninguna fase del proceso de escrutinio y del proceso de adjudicación de esos resultados. Que el Consejo Electoral Chavista decida transmitir la data directamente desde esas mesas electorales sin ningún tipo de filtro o interferencia hasta la sala de totalización. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque yo comparto lo que veo, puedo constatar, no solamente por lo que dicen las encuestas, sino por lo que empíricamente yo puedo ver que con unas elecciones donde existan garantías de que no hay fraude, que no hay manipulación, inclusive en este escenario no hay la menor duda que el candidato ganador sería Edmundo González. Condición número uno para que la tesis del voto prospere. Bueno, que el régimen chavista tiene que, digamos, inhibirse de usar su Consejo Nacional Electoral para influir en ese resultado. Segunda condición que debe ocurrir. Bueno, que el presidente de ese Consejo Nacional Electoral Chavista, Elvis Amoroso, esté igualmente dispuesto a tomar esos resultados y a decirle al país, señores, son las 7 de la noche, esto es una tendencia irreversible y el candidato ganador es Edmundo González. Pero hace falta algo más. Hace falta una tercera condición. Y es que como consecuencia de las dos anteriores, las Fuerzas Armadas chavistas hagan un pronunciamiento después de hacer sus cálculos internos y le digan al país, estamos frente a un resultado que es legal, es constitucional y las Fuerzas Armadas le declaran obediencia y se someten a las decisiones del nuevo comandante en jefe, Edmundo González. Bueno, esto es lo que debería ocurrir para que efectivamente se plantee una viabilidad del voto como una forma para sacar al chavismo del poder. Nos parece que es un escenario o es una anticipación, es muy audaz, por lo ambiciosa que es, por la calidad y la cantidad de los intereses que están en juego, porque ya lo hemos analizado, para el chavismo no es un problema de... Alguna gente de la oposición, por cierto, dicen, bueno, es que si nos hacen trampa, les quitamos la careta. Bueno, es que no se les ha quitado la careta o se les ha caído la careta en estos 25 años. ¿Y de qué sirve eso? O sea, ese no debe ser el punto. Esto es para decir que a ellos no les importa quedar ante la comunidad internacional, ante los venezolanos, como los que una vez más se robaron las elecciones, pero, y esto es algo que, y ya pues voy redondeando mi presentación de hoy, yo creo que
lo más importante es que el chavismo le está hablando, tienen que asegurarse, la raíz, la fuente, el fundamento y la columna en la cual se soporta el régimen chavista, y eso no se nos puede olvidar, son las armas, son las Fuerzas Armadas que no son de la República de Venezuela, sino son Fuerzas Armadas al servicio del régimen chavista. Mientras eso continúa así, o hasta el momento en que, producto de contradicciones internas, se desarrolle una situación que conduzca a una fractura militar, donde eso reviente en 3 o 4 pedazos, bueno, es difícil realmente pensar en que hay un resquebrajamiento de ese régimen. No se puede descartar, pero el 28, algunas personas me han dicho, bueno, y entonces, bueno, ¿cuál es el plan que tienen ustedes para el 28? Cuando me dicen ustedes, por supuesto, se refieren a quienes compartimos con Patricia Poleo, el equipo de Factores de Poder. Bueno, ya se nos ha dicho que ese 28, pues vamos a estar allá en los estudios de Factores de Poder con Patricia Poleo y las otras personas que integran el canal. Y me preguntan, bueno, y entonces, ¿cuál es la expectativa frente a lo que pueda anunciar Elvis Amoroso? Bueno, como yo anticipo, ¿no?, lo que Elvis Amoroso va a decir el 28, yo voy a estar más pendiente de lo que ocurra en el sector militar. Lo que diga Elvis Amoroso no debería ser sorpresa para nadie, o por lo menos para mí no lo va a ser. Lo importante es ver cómo eso repercute en esa caja negra llamada las Fuerzas Armadas Chavistas. Porque la verdad es que no sabemos la calidad y la cantidad de los intereses que están allí en juego. Y no sabemos cuántas personas podrían estar dispuestas a declararse en rebeldía, o si al menos hay algún sector dispuesto a hacerlo, lo cual pues uno nunca se sabrá hasta que llegue el día. Pero bueno, mientras algunos van a estar pendientes de lo que diga Elvis Amoroso, yo voy a estar pues monitoreando no solamente las redes sociales, sino las diferentes, digamos, gente que uno conoce que son militares retirados, y gente que tiene amigos, tiene familia allí, para un poco entender qué es lo que están pensando, porque este es un evento que se resuelve, pero no por la vía del voto, se resuelve por la vía de que ese factor armado tenga una inclinación o tenga otra. Esa es digamos, la dramática realidad que tenemos, y por eso es que yo, frente a lo que puede ocurrir ese 28, también tengo pues responsablemente que compartir alguna recomendación con quienes nos están escuchando, y es que el que quiera ir a votar, que vaya a votar, el que quiera ser parte de esta experiencia, que lo haga, pero siempre tomar en cuenta que hay que proteger la vida, hay que proteger a la familia, tomando en cuenta además que frente a lo que puede ocurrir ese día, no parece ser factible que exista un plan por parte de la MUD o de la plataforma unitaria para, digamos, promover una situación de rebelión o de protesta en la calle, lo cual, por cierto, de ser así, habría que verlo con mucho cuidado, porque esa falsa oposición se ha caracterizado por llamar a que la gente vaya a la calle y luego, bueno, pasan las cosas desagradables, insólitas y bueno, injustas. Y en realidad yo creo que más que un llamado que haga la oposición, lo importante es entender que estamos en una dinámica perversa que controla el régimen chavista, y que si eventualmente ocurre algún pronunciamiento militar de rebelión contra el gobierno, bueno, ahí sí habría que pensar en ir a la calle a acompañar ese pronunciamiento. Puede ocurrir, puede no ocurrir. Mi recomendación es que ya basta de ser la carne de cañón de una gente que, bueno, sigue cometiendo errores por 25 años, pero ellos nunca pagan, porque son otros los que creen en ese discurso, los que han venido pagando sistemáticamente por el tamaño de esas equivocaciones.
Ojalá que el 28 ese saldo se mantenga en cero, y me refiero a que esto no termine pues en una jornada con víctimas. Ese es mi deseo. ¿Por qué? Porque demasiada gente, demasiados venezolanos, jóvenes inclusive, 2017, han fallecido en nombre de causas perdidas. Y una causa perdida es cuando se sigue una consigna como válida a sabiendas de que lo que hay en el fondo no es un plan, sino simplemente un ejercicio suicida animado exclusivamente por el voluntarismo. ¿Qué es el voluntarismo? Decir, bueno, vamos, y con la actitud positiva, con eso es suficiente para cambiar la realidad. Yo creo que en Venezuela es hora de plantearse más una actitud de anclarse en el materialismo, en el realismo político, y poniendo los pies en la tierra, entonces sí que se pueda, digamos, tratar de entender qué es lo que podemos hacer y hacia dónde podemos ir. Que lo que tenga que pasar este 28, pues, bueno, sirva como parte del proceso de acumular enseñanzas, de acumular experiencias, y que ojalá también sirva un poco para despejar lo que debería ser un nuevo liderazgo opositor que tenga claridad y que realmente encuentre la manera de poder confrontar con el régimen chavista. No por la vía de hacerle el juego, no por la vía de seguir en la ruta electoral, y ciertamente tampoco por la vía de empujar en forma suicida a la gente a una carnicería o a un enfrentamiento entre civiles desarmados y esta gente que está armada. Pero hay un espacio importante que ha sido abandonado, que es la lucha social, que es la lucha gremial, que es la lucha sindical, y esto yo creo que a partir del 28 va a tomar una relevancia determinante, sobre todo por el estado de colapso y de destrucción que consume a Venezuela. Y quizás después del 28 pues se produzcan algunas condiciones que permitan pensar en la posibilidad de un cambio, pero no necesariamente por la vía electoral.